No, no, la verdad que no me lo imaginaba en ningún momento, ni lo pensé, ni me lo planteaba, al contrario. Cuando llegué al Barça tenía la posibilidad de cumplir un sueño, de poder jugar, de poder disfrutar los compañeros que tenía a mi alrededor y bueno, después a medida que va pasando el tiempo te vas afianzando, vas haciendo más goles, salís goleador como me tocó salir en 2015-2016, después hace muchos goles que tampoco a veces te los imaginás y bueno, a medida que va pasando el tiempo sí que te vas arrimando, te vas aproximando a jugadores históricos que han marcado muchos goles y bueno, hasta el día de hoy que estar cuarto. Sí, no, creo que lo que tiene estar en el Barcelona, aparte de haber debutado y estar en un equipo que te exige mucho, es la exigencia que tiene a nivel profesional, a nivel mundial. Hoy en día, cada 3 días tenés que estar, que estar ahí demostrando por qué estás en el Barcelona, por qué sos el número 9 y es una presión constante que vive el jugador de fútbol y más acá en el Barcelona y bueno, pero para eso estamos, para estar preparados, para rendir al máximo cada 2, cada 3, cada 4 días. Bueno, yo siempre lo dije, ¿no? Que soñaba con jugar en el Barcelona, vivir acá en esta ciudad que es espectacular y es una anécdota, ¿no? Que el otro día justo con mi mujer buscando fotos, viendo fotos, encontramos una del 2004, 2005 creo que cuando mi mujer estaba viviendo acá, que vine de vacaciones y estoy en la puerta del estadio ahí, en una foto gigante que hay de Ronaldinho en esa época, yo estaba ahí al lado de él en la foto, digamos, me puse y para mí era algo muy lejano y después llegar acá al Barcelona y conseguir todo lo que conseguí a nivel personal, a nivel grupal, es algo que nunca me lo imaginaba. Sí, obviamente, en ese momento eran días de mucho nerviosismo. Quieras o no, hasta uno hoy con 32 años se sigue poniendo nervioso en algunos partidos. Imagínate en esa época el primer partido en el Barcelona, en el Bernabéu, y yo que no venía de jugar porque quieras o no estaba a falta de ritmo y con mucho nerviosismo de decir, espero que no me salga nada mal, o si haces un pase mal ya eso anímicamente te hunde, como decimos nosotros, pero la verdad que tuve un apoyo en ese momento de Luis Enrique que fue espectacular para mí, que confiaba en mí, él habló conmigo antes de venir a Barcelona y eso es algo que siempre le voy a estar agradecido y la confianza que te dan los compañeros también es espectacular porque eso fue lo que me hizo sentirme más tranquilo, estar más relajado a la hora de jugar. Sí, y uno de los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera por lo que me ha marcado por su personalidad, por su forma de ser, un entrenador muy sincero y bueno, aparte de darme la confianza de venir a un club tan importante como es el Barcelona, después del momento complicado que yo venía de pasar en el Mundial, eso demuestra la confianza que él tenía en mí y lo que a mí me enorgullece es no haberle defraudado en su momento y haber cumplido con lo que él esperaba de mí, por eso es uno de los más importantes de toda mi carrera. Sí, sí, son momentos delicados, complicados, ¿no? Pero era un mínimo detalle que podía hacer tanto para él, para su familia, como para Yana, que era hincha de este club. Y los de importantes, bueno, obviamente que esos son importantes por lo que significaron en esa primera temporada, ¿no? Después hubieron goles también muy, muy importantes, como el que yo tengo del año pasado contra el Atlético, creo que es uno de los más importantes, porque veníamos con el Atlético ahí peleando para la liga, quedaban algunos y bueno, hacer el gol ahí en el minuto 81, creo que eso fue un alivio para nosotros acá de local, con toda la gente, creo que fue algo increíble, ¿no? Por eso también es uno de los más importantes que hice acá en el club. Son 185. Sí, son muchos. Hombre, el que le marcaste al Sevilla de chilena esta temporada no estaba mal, ¿eh? Bueno, creo que el que le marqué el otro día al Sevilla fue uno de los más lindos también y creo que el primero que le hago al Inter, que me da un pase a Arturo, de los que recuerdo ahora, ¿no? Creo que también han sido uno de los más lindos, de la forma, del entusiasmo que te da el de hacerlo acá en el Camp Nou, también tiene una sensación especial. Sí, mucho porque creo que es difícil, yo siempre lo dije, es difícil venir a un club como el Barcelona
y tener la competencia sana que teníamos con Leo, con Ney, con Pedro, con jugadores que han pasado como Paco, como ni grandes jugadores que han pasado por acá por el club, pero creo que la relación, la afinidad que tuvimos con Leo desde el principio fue al principio de la convivencia, y después la convivencia se va haciendo la amistad, se van haciendo los momentos que tenés fuera, después inconscientemente los compartís dentro del campo y eso te va haciendo una gran relación. Y bueno, creo que ha sido importante no solamente fuera sino que dentro en ese aspecto, ¿no? Porque Leo, todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo, siempre lo ha demostrado, lo sigue demostrando hasta hoy en día, y lo compañerismo, lo compañero que es dentro del campo, a mí me lo ha demostrado miles de veces. En su momento cuando yo estaba peleando la Bota de Oro, en su momento creo que cuando él estaba peleando la Bota de Oro, yo también ayudarlo a él, y eso se ve, el feeling que hay entre los dos. Y obviamente cuando tocó hace un par de semanas otra vez, iba a ir solo mano a mano y que él la pase para que uno pueda hacer el gol, creo que eso demuestra lo compañero que es, y aparte del aprecio que me debe tener a mí por la amistad que llevamos muchos años, ¿no? Y antes del parón también de diciembre se viene el clásico. Creo que se nos viene un mes lindo, el cual al jugador de fútbol le gusta, a la gente le gusta esta clase de partidos, y bueno, estar preparado bien físicamente, mentalmente estar preparado, que pasaremos momentos complicados, hay que estar preparado porque no todos los partidos la vamos a pasar bien, no todos los partidos vamos a ganar, pero ser fuerte, estar unido en esos aspectos, que creo que eso va a ser fundamental para nosotros, con el apoyo también de la gente, que quiera o no. Hay a veces que se nota cuando la grada y cuando los jugadores están juntos, se nota mucho, y eso es importante para nosotros. Obviamente que la liga te da la irregularidad de todo el año, ¿no? Creo que ahí se demuestra realmente cómo fue la temporada. Sí somos conscientes que no empezamos la liga como nosotros queríamos, porque regalamos, entre comillas, muchos puntos que en los años anteriores no los perdíamos, pero también siendo conscientes que los equipos compiten, que no vamos a ganar todos los partidos, pero tener la mentalidad fuerte de que si queremos ganar la liga tenemos que estar más juntos, más unidos, y jugar de la forma que nosotros realmente sabemos.